Saludos oyentes de Shade, Relatos de Terror. Queremos saber desde dónde nos escuchas y qué hora marca tu reloj. Cuéntanos en los comentarios. Vamos a más relatos en pueblos y ranchos. Compré el rancho San Miguel hace 2 meses. Siempre quise un lugar alejado de la ciudad, donde pudiera tener un poco de paz y, quién sabe, hasta empezar un pequeño negocio de crianza de ganado. Cuando vi el anuncio, casi no lo podía creer por el precio. Era un rancho grande, con una casa principal de 2 pisos, un establo cayéndose a pedazos y hectáreas de tierra seca que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pensé que me había sacado la lotería. La casa necesitaba algunas remodelaciones, pero nada que no se pudiera resolver con unas cuantas semanas de trabajo. El antiguo dueño no dejó mucha información sobre el lugar. Solo dijo que lo vendía porque necesitaba mudarse urgentemente. Su mirada al entregarme las llaves me inquietó, como si me estuviera pasando una carga, no una propiedad. Pero lo ignoré. Gente rara hay en todos lados. En los primeros días me la pasé limpiando los cuartos empolvados y sacando muebles viejos. El lugar había estado cerrado por mucho tiempo, y el olor a humedad impregnaba todo el aire. Durante la primera noche dormí profundamente, exhausto después de cargar cajas y arreglar ventanas rotas. En la segunda noche me despertó un sonido extraño, un ruido bajo y constante, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Me senté en la cama, tratando de entender de dónde venía. El ruido parecía venir de abajo de mí. Me levanté despacio, todavía medio dormido, y seguí el sonido hasta la cocina. Fue cuando noté algo que no había visto antes: una trampilla en el piso, justo al lado del fregadero. La madera se veía antigua, desgastada por el tiempo. Tomé una linterna e intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Durante el día siguiente, busqué la llave. Revolviendo cajones y armarios, encontré un manojo de llaves viejas en el fondo de un cajón en la oficina. Probé algunas en la trampilla, hasta que una de ellas finalmente giró en la cerradura. El rechinido de las bisagras oxidadas fue como un grito en el silencio de la casa. El olor que salió del sótano era fuerte, asqueroso, una mezcla de humedad y algo metálico. Respiré hondo y bajé los escalones de madera. El espacio era mucho más grande de lo que imaginaba. La luz tenue de la linterna reveló estantes cubiertos de polvo, llenos de frascos y cajas podridas. Pero lo que más me llamó la atención fue el piso. Había huesos esparcidos por todas partes, pequeños y grandes, algunos todavía con pedazos resecos de carne pegada a ellos. Mis ojos tardaron en registrar lo que veía. Fue entonces que escuché un sonido bajo al fondo del sótano. La linterna iluminó una esquina oscura y ahí estaba. Una figura delgada y retorcida. Su piel pálida se estiraba sobre los huesos, y los ojos eran 2 agujeros negros profundos, sin vida. Me miraba, inmóvil, como si estuviera esperando. El shock me paralizó por un momento. Entonces, la cosa se movió. No fue un movimiento brusco, sino lento y arrastrado, como si no supiera cómo usar las piernas. Sus costillas eran visibles bajo la piel. Los dedos, largos y encorvados, se apoyaban en el suelo mientras se arrastraba hacia adelante. El pavor me invadió. Corrí escaleras arriba, azotando la puerta de la trampilla con fuerza y cerrándola con llave. Mis pulmones ardían, pero no me permití parar. Arrastré el refrigerador encima de la puerta, creando una barrera improvisada. Esa noche no pude dormir. El silencio de la casa era sofocante, roto solo por el sonido ahogado que venía del sótano. Un rasguño suave, insistente. Durante 3 días traté de actuar como si nada hubiera pasado. Pasé el tiempo al aire libre, lejos de la casa, evitando la cocina. Pero cada noche el sonido volvía. Rasguños, toques en la madera, algo tratando de salir. En la 4ª noche tuve una pesadilla. En el sueño
Estaba en el sótano otra vez, y la criatura estaba justo frente a mí. Pero esta vez susurraba mi nombre. Cuando intenté correr, algo me agarró del tobillo. Me desperté sudando frío. El rasguño seguía ahí. El olor empezó a empeorar. A pesar de que el refrigerador bloqueaba la entrada, un olor fétido invadía la casa, como si algo se estuviera pudriendo ahí dentro. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Agarré mis cosas, aventé las llaves en el mostrador y me fui. Cuando subí al coche, miré por última vez al rancho. Las ventanas eran solo agujeros oscuros, y entonces lo sentí. Alguien me estaba observando. Aceleré sin mirar atrás. Después de que me fui, decidí investigar más sobre el rancho. Descubrí que pertenecía a un hombre llamado Tomás Valdés, desaparecido hace más de 30 años. Los vecinos decían que tenía un hijo, pero nadie nunca lo vio salir de la casa. La última persona en rentar el rancho también se fue repentinamente, igual que yo. Ahora, a veces, todavía me despierto en medio de la noche con ese sonido en mi mente, un rasguño constante, como si algo todavía estuviera intentando salir. Nunca me ha gustado trabajar en ranchos aislados. Siempre he preferido los que están cerca de las ciudades, con movimiento constante de gente y ruido de coches a lo lejos. Pero la vida no siempre nos da a escoger, y cuando acepté ese trabajo, sabía que sería una experiencia solitaria. El rancho quedaba en el estado de Coahuila, rodeado por kilómetros de nada más que tierra seca y algunas montañas en el horizonte. La propiedad pertenecía a un hombre llamado Don Anselmo, un señor mayor que casi no salía de su cuarto. Su sobrino, Ernesto, era quien realmente administraba el rancho, y fue él quien me contrató. El trabajo parecía sencillo: cuidar del ganado, vigilar la propiedad por la noche y asegurarme de que ningún ladrón invadiera los establos. Ernesto me explicó que tendría que pasar algunas noches solo, ya que él viajaba constantemente por negocios. Pregunté por don Anselmo, pero él solo dijo que el viejo nunca salía de su cuarto y que no tenía que preocuparme por él. En la primera noche, hice mi trabajo sin problemas. El rancho era grande, pero bien cuidado. Los caballos estaban saludables, el ganado tranquilo, y el silencio de la noche parecía normal. Preparé un café fuerte, cerré bien las puertas y me acomodé en la sala para descansar. Fue entonces que me di cuenta de algo extraño. Las ventanas no tenían cortinas. Todas daban a la oscuridad del campo abierto, reflejando el interior de la casa como espejos distorsionados. El silencio empezó a pesar de forma incómoda. Sentía como si me estuvieran observando. Pero cada vez que miraba directamente a las ventanas, todo parecía normal. Alrededor de la medianoche, fui a la cocina a buscar más café. Al pasar por la sala, vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra, parada afuera, más allá de la ventana. Mi corazón se aceleró. El reflejo tenue de la luz de la sala distorsionaba las formas, pero estaba seguro de que había alguien ahí. Cuando me giré para mirar directamente, no había nada. Un escalofrío subió por mi espina dorsal. Regresé a la poltrona e intenté ignorar la mala sensación. Tal vez solo era cansancio. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, poco después de las 2 de la mañana, escuché el primer sonido. Golpecitos ligeros, viniendo del vidrio. Mis músculos se tensaron. El golpeteo fue sutil, pero suficiente para ponerme en alerta. Me levanté despacio y tomé la escopeta que estaba al lado de la puerta. Caminé hasta la ventana más cercana, intentando ver algo afuera. Nada. El rancho estaba sumido en la oscuridad, las sombras de los árboles retorcidos pareciendo más altas que antes. El viento soplaba bajo, levantando polvo por el suelo seco, pero entonces los golpecitos volvieron.
esta vez en la ventana a mi lado. El sonido me heló la sangre. Giré la cabeza despacio, los dedos apretando el cañón de la escopeta, y fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del vidrio había un rostro. No era el mío. La piel pálida, los ojos hundidos y oscuros, la boca abierta en una sonrisa que no parecía humana. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta. El reflejo me miraba fijamente, inmóvil, mientras mi propio rostro parecía distante, desenfocado. Retroceder fue instintivo, pero el reflejo no se movió conmigo. Se quedó ahí, sonriendo, como si supiera que lo estaba viendo. Corrí lejos de la ventana, tratando de mantener la cordura. Tomé una cobija y cubrí el vidrio. Después hice lo mismo con las otras ventanas. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Algo estaba muy mal ahí. La noche parecía no pasar. A cada minuto que se arrastraba, oía ruidos extraños del lado de afuera. Pasos suaves en la tierra seca. El viento cargando susurros que parecían casi palabras. Cuando el reloj dio las 3 de la mañana, un olor fuerte a tierra mojada invadió la casa. Y entonces vino lo peor. Los golpecitos comenzaron de nuevo. Pero ahora, en todas las ventanas al mismo tiempo. Cada vidrio siendo tocado por algo que yo no podía ver. Intenté ignorarlo. Intenté encogerme en la poltrona, sosteniendo la escopeta como si aquello pudiera protegerme. Pero entonces, los golpecitos pararon. El silencio se extendió por largos segundos. Y entonces, una voz, baja, ronca, viniendo de atrás de mí. ¿Por qué tapaste las ventanas? Mi cuerpo se congeló. Estaba solo en la casa. No sé cuánto tiempo me quedé sin moverme, sin respirar. Cuando finalmente tuve el valor de mirar, no había nadie ahí. El olor a tierra mojada desapareció con el amanecer. Ernesto llegó al día siguiente y encontró la casa del mismo modo en que la había dejado. Le pregunté si ya había sentido algo extraño ahí, pero él solo se rió y dijo que don Anselmo siempre decía que nunca mirara directamente a las ventanas después de la medianoche. No me quedé a preguntar el motivo. Agarré mis cosas y me fui en el mismo día. Pero a veces, todavía lo veo, en los vidrios de los coches, en las vitrinas de las tiendas, un reflejo que no se mueve conmigo, una sonrisa que no debería estar ahí. Cuando acepté el trabajo en el rancho El Encino, no esperaba nada más que trabajo duro y noches tranquilas. Necesitaba dinero y la propuesta era buena: vivienda, comida y un salario decente a cambio de cuidar el ganado y mantener el lugar en orden. El rancho quedaba lejos de cualquier ciudad, aislado en medio de la nada, con solo algunas construcciones, la casa principal, un establo viejo y una pequeña cabaña donde yo me quedaría. El dueño, un señor ya grande llamado don Ezequiel, no hablaba mucho. Me mostró la propiedad, me entregó un manojo de llaves y solo dijo: «Nunca dejes la luz del porche apagada por la noche». Me pareció raro, pero no pregunté nada. Necesitaba el trabajo. La cabaña era sencilla, con una cama pequeña, un armario y una ventana que daba al campo abierto. No tardé en darme cuenta de que algo andaba mal. En la primera noche, mientras intentaba dormir, oí un ruido afuera, pasos en el pasto. No eran del ganado, yo sabía distinguir. Eran pasos lentos, pesados, yendo y viniendo alrededor de la cabaña. Tomé mi linterna y esperé, intentando oír mejor. Cuando finalmente me animé a mirar por la ventana, vi solo el campo vacío, iluminado por la luna. El silencio ahí era abrumador. Al día siguiente, se lo comenté a uno de los otros trabajadores. Él desvió la mirada y solo dijo: «Es mejor no mirar por la ventana por la noche». No insistí. Continué con mi trabajo, tratando de ignorar esa sensación incómoda que crecía dentro de mí. Pero, con el paso de los días, las cosas empeoraron.
El olor a tierra mojada comenzó a invadir la cabaña todas las noches, aunque no hubiera llovido. Y entonces empecé a notar las huellas, marcas profundas en la tierra, como si alguien descalzo caminara alrededor de mi ventana todas las madrugadas. Una noche, el ruido se hizo más fuerte. Ya no eran solo pasos. Algo rasguñaba la pared de madera, un sonido áspero, continuo. Contuve la respiración y esperé. El ruido se movía, yendo de un lado para otro, como si algo estuviera intentando entrar. Agarré la navaja que mantenía al lado de la cama y permanecí inmóvil hasta el amanecer. Cuando el sol finalmente salió, todo quedó en silencio. Abrí la puerta despacio y miré alrededor. El olor a tierra mojada aún estaba ahí. Y entonces lo vi. Marcas de manos, impresas en la madera de la cabaña, como si alguien hubiera pasado la noche entera tocando las paredes. Fui hasta donde estaba don Ezequiel y le pregunté si había algún problema en el rancho. Me miró fijamente por un buen rato antes de responder. Solo haz tu trabajo y mantén la luz del porche encendida. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente por el resto del día. Esa noche, antes de dormir, hice exactamente lo que él dijo. Encendí la lámpara del porche y cerré con llave todas las puertas y ventanas. El viento estaba más fuerte de lo normal, haciendo que las tablas de la cabaña rechinaran. Pero, por alguna razón, esa fue la primera noche en que nada pasó. Ni pasos, ni rasguños, solo silencio. En la noche siguiente, decidí probar. Dejé la luz apagada. Me arrepentí en cuanto se puso el sol. Los pasos volvieron, pero estaban más rápidos, más agresivos. La cabaña entera parecía respirar a mi alrededor. El olor a tierra mojada se hizo tan fuerte que sentí ganas de vomitar. Algo golpeó la ventana, un golpe seco y rítmico. Yo no me moví, no respiré, solo esperé. Más golpes, 1, 2, 3, y entonces, silencio. Esperé algunos segundos antes de mirar hacia la ventana. Me arrepentí en el mismo instante. Del otro lado del vidrio había un rostro. No era un rostro normal. Era pálido, seco, como si fuera hecho de tierra y raíces. Los ojos eran agujeros negros profundos, sin nada dentro. Estaba tan cerca que podía ver su respiración empañando el vidrio. Me quedé paralizado. La cosa no se movió, solo se quedó ahí, mirándome. Y entonces, la lámpara del porche se encendió sola. En el mismo instante, el rostro desapareció. El olor se desvaneció. El silencio regresó. A la mañana siguiente, hice las maletas. Ya no quería saber nada de salario ni de trabajo. Cuando encontré a don Ezequiel, él ya lo sabía. Solo asintió con la cabeza y dijo: «Ellos nunca se van, solo esperan en la oscuridad». Salí del rancho El Encino esa misma tarde. Nunca más volví, pero a veces aún siento ese olor a tierra mojada. Y cuando me despierto en medio de la noche, tengo miedo de mirar hacia la ventana, porque sé que si miro por el tiempo suficiente, voy a ver esos ojos vacíos observándome. Cuando nos mudamos al rancho Los Olivos, pensé que finalmente tendríamos una vida tranquila. Era un lugar alejado de la ciudad, con espacio para que nuestro hijo creciera lejos del caos urbano. La casa era grande, antigua, pero bien conservada. Estaba rodeada por árboles y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mi esposa estaba animada y nuestro hijo, Gabriel, parecía más feliz que nunca. Pero desde el primer día, algo parecía andar mal. Gabriel comenzó a hablar con alguien que no estaba ahí. Al principio, pensé que era imaginación. Los niños inventan amigos invisibles todo el tiempo. Pero las conversaciones comenzaron a inquietarme. Él hablaba bajito en el cuarto, reía solo y, a veces, dejaba de jugar de repente, como si estuviera escuchando a alguien. Una noche, le pregunté con quién estaba conversando.
Él sonrió y dijo, «Con el hombre del sombrero, él vive aquí». Intenté ignorarlo, pero aquello se quedó en mi cabeza. Le pregunté a mi esposa si ya había oído algo extraño en la casa. Ella dudó antes de responder. Dijo que, algunas noches, oía pasos en el pasillo cuando yo ya estaba dormido. Dijo también que algunas puertas se cerraban solas y que a veces sentía como si la estuvieran observando. Después de esa conversación, comencé a prestar más atención. En las madrugadas, el silencio de la casa parecía pesado. El aire se volvía denso, difícil de respirar. Cierta noche, oí claramente el sonido de algo rasguñando la pared al lado de nuestra cama. Me levanté despacio, intentando identificar de dónde venía. Fui hasta el pasillo y, por un instante, juro que vi una sombra alta al final del pasillo. Pero, cuando parpadeé, no había nada. Las semanas pasaron, y Gabriel parecía cada vez más involucrado con su amigo invisible. A veces se quedaba parado en medio del cuarto, mirando hacia la nada, como si estuviera escuchando a alguien. Cierta noche, mientras cenábamos, él miró hacia una esquina vacía de la sala y dijo, «A él no le gustas, papá». Mi esposa y yo intercambiamos miradas, pero intentamos no demostrar preocupación. Fue en la noche siguiente que todo empeoró. Gabriel despertó gritando. Corrimos al cuarto y lo encontramos encogido en la esquina de la cama, los ojos abiertos de terror. Le pregunté qué había pasado y él solo apuntó hacia el techo. Miré hacia arriba. Marcas de manos oscuras estaban esparcidas por el yeso, como si alguien hubiera pasado las manos sucias por el techo. Lo más aterrador era que algunas parecían demasiado grandes y otras eran pequeñas, como si fueran de niños. Mi esposa comenzó a llorar. Tomé a Gabriel en brazos y salimos del cuarto. Esa noche, dormimos todos juntos en la sala, con las luces encendidas. Al día siguiente, decidí investigar. Fui hasta el pueblo y procuré saber más sobre el rancho. Logré encontrar a un señor que parecía conocer la historia del lugar. Cuando mencioné la casa, él se quedó en silencio por un rato antes de preguntar, ¿su hijo ya vio al hombre del sombrero? Mi piel se heló. Le pregunté qué sabía. Él contó que, hace muchos años, un hombre llamado Don Esteban vivía ahí con su familia. Él era conocido por ser un hombre rígido que imponía reglas severas a sus hijos. Un día, tras una discusión, uno de sus hijos desapareció. Dicen que fue enterrado en algún lugar de la propiedad. Poco después, la esposa de Don Esteban murió y él se quedó solo. Con el tiempo dejó de ser visto. Algunas personas decían que, por la noche, podían ver una figura alta, con un sombrero, caminando por el rancho. Volví a casa decidido a irme. Pero, en esa noche, algo sucedió. Estaba acostado cuando oí un ruido en el pasillo. El mismo sonido de pasos pesados, pero, esta vez, ellos no se detuvieron. La puerta del cuarto se abrió sola. El frío que sentí fue diferente de cualquier cosa que ya había experimentado. No era solo el viento, era un frío que parecía venir de dentro de mí. Había alguien parado ahí. La luz del buró iluminaba parcialmente la puerta. Una sombra alta se proyectaba en la pared, larga e inmóvil. No logré ver el rostro, solo la silueta de un hombre con un sombrero ancho. Mi esposa susurró mi nombre, pero yo no conseguía responder. Y entonces, lo más aterrador ocurrió. La sombra se movió hacia dentro del cuarto, pero nadie entró. El aire se puso pesado y la puerta se cerró con fuerza. Gabriel comenzó a llorar. El cuarto se puso frío como hielo. Tomé a mi esposa y a mi hijo y corrimos fuera de la casa. Pasamos el resto de la noche dentro del coche. Al día siguiente, empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Nunca más volvimos. A veces en la noche tengo la sensación de que aún me están observando. Y Gabriel, incluso después de años,
A veces para lo que está haciendo, mira hacia una esquina vacía y susurra bajito: él aún está aquí. Nunca fui un hombre de creer en historias sobre tierras malditas o espíritus vengativos. Mi padre siempre decía que la gente ve lo que quiere ver, y que al final de cuentas, todo se resumía a cosas que nuestra mente inventaba para llenar los vacíos de lo desconocido. Yo creía en eso, hasta que compré el rancho San Isidro. La propiedad quedaba aislada, a unas 2 horas de la ciudad más cercana, perdido entre tierras secas y colinas áridas. El antiguo dueño lo vendió por un precio casi simbólico. No lo dudé. Era un buen negocio, y aunque la tierra estuviera dura y reseca, yo sabía que con la inversión correcta podría hacerla productiva nuevamente. Mi plan era simple: renovar la casa principal, preparar el suelo y empezar a criar ganado. Nada fuera de lo común, nada que me hiciera pensarlo 2 veces. Pero desde el primer día, algo parecía andar mal: el silencio. Ya había pasado bastante tiempo en el campo para saber cómo es la paz de un lugar aislado. El viento, los insectos, el canto distante de los pájaros al amanecer. Pero ahí, nada de eso existía. La tierra estaba muerta, no había sonido de vida, no había rastros de animales. Solo el viento soplando entre los árboles retorcidos y secos. En el primer día, no le di mucha importancia. Solo descargué mis cosas, exploré un poco los alrededores y me fui a dormir temprano. Pero cuando desperté, en medio de la noche, sentí que algo no estaba bien. El cuarto estaba oscuro y yo estaba seguro de que había cerrado la puerta con llave antes de dormir. Pero el cerrojo estaba abierto. Me levanté, aún medio atontado de sueño, y fui hasta la cocina a beber un poco de agua. La casa parecía más fría de lo que debía estar, incluso con el calor que hacía durante el día. Miré por la ventana. La luna iluminaba el suelo seco y agrietado, y fue entonces que vi aquello por primera vez. En el patio, justo enfrente del porche, había marcas circulares en la tierra. No eran pisadas, no eran rastros de algún animal, sino círculos, perfectos, dibujados en el suelo como si alguien los hubiera marcado con una vara o una rama seca. Salí para mirar más de cerca, sintiendo un escalofrío subir por la espalda. No había pisadas alrededor, ninguna señal de que alguien hubiera pasado por ahí, solo aquellos dibujos. Me agaché, tocando la tierra seca, tratando de entender qué podría haber causado aquello. Pero antes de que pudiera pensar en cualquier explicación, un viento fuerte sopló de la nada, levantando polvo y cegándome por un instante. Cuando miré de nuevo, los círculos habían desaparecido. Volví para adentro, inquieto, pero me convencí de que tal vez era cosa de mi cabeza. El día siguiente pasó sin incidentes. Trabajé en la casa, limpié parte del establo e hice algunas anotaciones sobre lo que necesitaría para restaurar el lugar. Pero cuando cayó la noche, el silencio volvió. Esta vez, desperté con un sonido diferente. Un raspado bajo, viniendo de afuera. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración. Parecía un sonido repetitivo, como si algo estuviera raspando la madera del porche. Me levanté despacio, agarré la linterna y fui hasta la ventana. La luz parpadeó por un instante antes de estabilizarse, y entonces lo vi. En medio del patio había algo agachado, raspando el suelo. Mi mente tardó algunos segundos en procesarlo. No era un animal, era una figura humana, delgada, huesuda, con la piel tan oscura como la tierra. Sus manos raspaban el polvo seco, rehaciendo los círculos. Mi corazón se disparó. No podía ser un habitante de la zona o algún viajero perdido. El rancho estaba aislado. Nadie debía estar ahí. Fui hasta la puerta, tomé mi rifle y destrabé el cerrojo con todo cuidado. Cuando finalmente salí,
Apunté la linterna y no había nada. Los círculos estaban ahí, recién trazados en el suelo, pero la cosa había desaparecido. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, sosteniendo el rifle en el regazo, esperando que algo pasara, pero nada vino. Cuando el sol nació, traté de convencerme a mí mismo de que aquello había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero parte de mí sabía que no era así. Pasé el día andando por el rancho, intentando encontrar alguna señal de que alguien hubiera entrado a la propiedad. Pero todo estaba intacto, sin rastros, sin huellas. Entonces tomé una decisión. Agarré una pala y fui hasta el lugar donde los círculos aparecían. Si alguien estaba jugando conmigo, quería descubrir cómo y por qué. Cavé hondo, la tierra dura lastimando mis manos. Y entonces golpeé algo. Huesos. Mi estómago se revolvió. Lo primero que encontré fue un fémur. Después, una costilla, una mandíbula, dientes desgastados. Lo peor fue el cráneo. La grieta profunda en la parte superior indicaba que la muerte no había sido natural. Mi cuerpo entero se heló. Yo no sabía quién era aquella persona o hacía cuánto tiempo estaba enterrada ahí. Pasé la tarde intentando decidir qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Enterrar todo de nuevo y fingir que nunca vi nada? En el fondo, algo me decía que mover aquellos huesos había sido un error. En esa noche, desperté a las 3 de la mañana con algo tocando mi ventana. Toques suaves. 1, 2, 3 golpes. Me quedé paralizado. El silencio era absoluto. Entonces, oí un susurro. Bajo, ronco. «Devuélveme». La voz no parecía venir de la ventana, sino de debajo de la casa. Como si algo estuviera enterrado ahí, esperando. Mi pecho se apretó. El aire se puso pesado a mi alrededor. Agarré el rifle y corrí para afuera, pero todo lo que encontré fueron los círculos. Y en el centro de ellos, una pala clavada en la tierra. Al lado de la pala, algo que no estaba ahí antes, el cráneo. Y entonces, en el silencio absoluto, oí un sonido viniendo de la tierra. Algo moviéndose. Algo arrastrándose para afuera. No esperé para ver qué era. Eché algunas ropas en la camioneta y aceleré sin mirar para atrás. Pasé la noche en un motel barato, bebiendo hasta desmayarme. Al día siguiente, volví solo para agarrar mis documentos y vender el rancho por lo que pudieran pagarme. Nunca más volví ahí. Nunca descubrí quién fue enterrado en aquel rancho. Nunca más osé cavar la tierra seca de aquel lugar. Pero una cosa sí sé. La tierra nunca olvida. Desde pequeños, mi hermano y yo sabíamos que había algo raro en el rancho de nuestro abuelo. Crecimos escuchando historias sobre cómo él nunca dejaba que nadie entrara al viejo establo, sobre los ruidos que a veces venían de abajo de la casa y, principalmente, sobre el sótano cerrado con llave que estaba escondido debajo de la cocina. Nuestros padres nunca hablaban mucho de eso, y nuestro propio abuelo se enojaba cuando hacíamos preguntas. Pero después de que él murió y heredamos el rancho, descubrimos que algunos secretos deberían permanecer enterrados. El viaje hasta la propiedad fue largo y aburrido. El rancho quedaba alejado de todo, rodeado por campos secos y cercas oxidadas. Durante la infancia, aquel lugar parecía inmenso para nosotros, un verdadero mundo aparte. Pero ahora, parado frente a la casa desgastada por el tiempo, sentí un escalofrío incómodo. La madera crujía con el viento, como si el propio rancho estuviera respirando. Mi hermano, Daniel, abrió la puerta y entró primero. El olor a polvo y madera vieja invadió nuestras narices, mezclado con algo más débil, casi imperceptible, un olor asqueroso que no conseguía identificar de inmediato. La casa aún estaba como nuestro abuelo la dejó. Los muebles cubiertos por sábanas blancas,
el viejo radio sobre la mesa, la escopeta oxidada colgada en la pared. Pero lo que realmente nos interesaba estaba bajo nuestros pies. Desde niños, sabíamos que había algo raro en el sótano. La entrada quedaba en el suelo de la cocina, una pesada tapa de madera con un candado grueso y oxidado. Le preguntamos muchas veces a nuestro abuelo qué había ahí abajo, pero él siempre nos respondía con una mirada dura, llena de sombras. Cierta vez, llegué a verlo parado ahí en la noche, solo mirando la tapa cerrada, como si estuviera escuchando algo. Nunca tuve el valor de preguntarle qué era lo que oía. Ahora, la casa era nuestra, y nosotros queríamos respuestas. Daniel agarró una palanca y forzó la cerradura. La madera vieja cedió con un crujido seco, y una corriente de aire frío subió del agujero oscuro. Pero había algo más en el aire. Un olor fuerte y pútrido, espeso, como carne podrida. Por un instante, dudamos. ¿Qué demonios escondía nuestro abuelo ahí abajo? Agarramos linternas y bajamos con cuidado. El sótano era pequeño, con paredes de piedra y un techo bajo, cubierto por vigas viejas. Había estantes polvorientos con frascos de vidrio y herramientas oxidadas, pero lo que realmente nos llamó la atención fue el agujero en el suelo. No era solo un agujero cualquiera, era un túnel, cavado directamente en la tierra, lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar arrastrándose. El olor parecía venir de allí. Daniel siempre fue el más impulsivo. Amarró una cuerda en una viga y comenzó a bajar sin esperarme. Sujeté firme la linterna, iluminando las paredes estrechas mientras él desaparecía en la oscuridad. El silencio se arrastró por largos segundos. Después, oí su voz, distante, apagada. «Hay algo aquí abajo». La frase se perdió en un eco. Esperé que él continuara hablando, pero todo lo que oí fue el sonido de mi propio corazón latiendo fuerte en el pecho. «¿Daniel?» Nada. Agarré la cuerda y comencé a bajar. El túnel era húmedo y estrecho, y el olor empeoraba cada vez más. Mi estómago se revolvió. Las paredes estaban marcadas con rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado salir de ahí con las propias manos. Llegué al fondo y encontré a Daniel parado, sosteniendo la linterna con una expresión que nunca había visto antes. Estaba blanco como un fantasma, sudando frío. Frente a nosotros había una cámara subterránea. El techo era bajo, sostenido por vigas podridas, y el suelo estaba cubierto por una capa fina de huesos. Pequeños, quebradizos, muchos aún tenían pedazos de carne reseca pegados, pero lo peor no era eso. En el centro de la cámara había una mesa de madera. Sobre ella, restos humanos, huesos más recientes, carne ennegrecida por el tiempo, dientes sueltos esparcidos y, alrededor, lo que parecían ser marcas de cadenas en la pared. Algo o alguien estuvo preso ahí. Daniel se acercó a la mesa, hipnotizado por el horror. Yo quería decirle que no tocara nada, pero entonces oímos un ruido. Algo se movía dentro del túnel. El sonido era bajo, un arrastre pesado contra la tierra. No era un animal, era algo grande. Apuntamos las linternas hacia la entrada del túnel y, por un segundo, no vimos nada, solo la oscuridad absoluta. Pero entonces, algo salió de la sombra. Era una mano, larga, huesuda, sucia de tierra. Y después de ella, el resto vino. La cosa se arrastró fuera del túnel en espasmos, como si cada movimiento fuera doloroso. Su cuerpo era esquelético, cubierto de piel seca y estirada. El rostro, o lo que un día fue un rostro, estaba deformado, como si hubiera sido masticado y escupido de vuelta. Pero lo peor eran los ojos. Ellos no existían, solo agujeros vacíos, oscuros y profundos de más para ser naturales. Nos quedamos paralizados. Aquello no debía estar vivo, pero lo estaba.
y estaba mirando directamente hacia nosotros. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Agarré a Daniel del brazo y corrimos. El túnel parecía aún más apretado mientras subíamos desesperados, el olor a podredumbre pegándose a nuestra piel. Pero la cosa nos siguió. Oí sus huesos crujiendo mientras se movía, sus uñas arañando las paredes de tierra. El sonido entró en mi cabeza como un zumbido, dejándome mareado. Salimos del túnel tropezando, casi cayendo en el suelo del sótano. Daniel corrió para agarrar la tapa y con una última mirada vi a la cosa llegando a la entrada del agujero. Estaba casi saliendo. Cerramos la tapa y aventamos un armario pesado por encima. Pero aún así, oímos las uñas arañando la madera. Oímos a la cosa arrastrándose, debatiéndose, intentando salir. No esperamos para ver qué sucedería después. Agarramos lo que pudimos y nos fuimos en esa misma noche, dejando el rancho atrás. Nunca le contamos a nadie lo que vimos, nunca más volvimos, pero a veces yo aún oigo aquel sonido. El sonido de uñas arañando madera, como si aquello nunca hubiera parado de intentar salir. Haciendo trabajos como peón de hacienda, ya he trabajado en muchos ranchos por todo México. Algunos eran viejos y cayéndose a pedazos, otros modernos y llenos de tecnología. Pero nunca tuve miedo de pasar la noche solo en uno de ellos, hasta que acepté aquel trabajo. El rancho quedaba en medio del desierto de Sonora, rodeado por kilómetros de tierra seca y montañas a lo lejos. Era uno de esos lugares donde la noche cae pesada, sin postes, sin luces, solo la oscuridad absoluta y el sonido del viento. El patrón, un hombre de pocas palabras llamado Don Ezequiel, necesitaba a alguien para vigilar el rancho por algunas noches mientras resolvía negocios en la ciudad. El pago era bueno y el trabajo parecía simple: cuidar el ganado, verificar las cercas y asegurarse de que nadie invadiera la propiedad. Llegué al final de la tarde y don Ezequiel me mostró la casa principal. Una construcción antigua, pero bien cuidada. Me quedé solo en cuanto el patrón y los empleados partieron en la camioneta. Mientras el sol se ponía, alimenté a los caballos y revisé los corrales. Todo estaba calmado, pero en cuanto anocheció, me di cuenta de que había algo raro con aquel lugar. El silencio ahí era diferente. No era solo la ausencia de ruido, sino una quietud pesada, como si la propia tierra estuviera esperando por algo. Me encerré en la casa y preparé un café para mantenerme despierto. Todo parecía tranquilo hasta que oí el primer grito. Era distante, viniendo del desierto. Un sonido agudo, desgarrado, como si alguien estuviera pidiendo socorro. Mi cuerpo se heló. Tomé la linterna y fui hasta el porche. El sonido había venido de más allá de las cercas, cerca de las colinas oscuras. Esperé por un grito más, tratando de entender si era un animal o alguna otra cosa. Pero la noche se quedó en silencio absoluto. Volví para adentro, intentando ignorar la incomodidad. Tal vez había sido un coyote o alguna ilusión auditiva causada por el viento. Pero entonces, un segundo grito cortó la noche. Esta vez, más cercano. Agarré mi rifle y salí, la linterna temblando en mi mano. El desierto se extendía frente a mí, vasto y oscuro. Caminé hasta la cerca, los ojos escudriñando la oscuridad. El grito vino nuevamente, tan cerca que parecía estar a pocos metros de mí, pero no había nadie ahí. Y entonces, por primera vez, me di cuenta de algo extraño. El sonido no parecía venir del desierto, parecía venir de arriba. Levanté la linterna despacio, sintiendo el aire helado a mi alrededor. En lo alto de la colina, justo en el borde donde la luz casi no alcanzaba, había algo parado. Una silueta, alta, delgada, inmóvil. No conseguí ver el rostro, solo la forma oscura contra el cielo estrellado. Pero sabía que me estaba mirando. Me quedé paralizado por largos segundos, hasta que un tercer grito resonó.
Pero esta vez, el sonido vino de atrás de mí. Giré el cuerpo de un salto, el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. Pero no había nada ahí. Cuando volví a mirar hacia la colina, la silueta había desaparecido. Corrí para dentro de casa, cerrando con llave todas las puertas y ventanas. Intenté convencerme de que aquello era algún tipo de juego de mi mente. Pero entonces los gritos comenzaron de nuevo. Primero, distantes. Después, cada vez más cercanos. Y entonces, vinieron de dentro de la casa. El primer sonido vino de la cocina. Un grito apagado, como si alguien estuviera intentando gritar con la boca tapada. Tomé el rifle con las manos sudadas, respiré hondo y caminé despacio hasta la puerta de la cocina. La madera crujió bajo mis pies, el sudor escurriendo por mi frente. La luz de la linterna temblaba. Cuando iluminé el cuarto, el ruido paró, pero la puerta del fondo estaba abierta. Yo tenía la certeza absoluta de que la había cerrado con llave. Sentí un escalofrío subir por la espalda. El viento sopló por la abertura, cargando un olor extraño, algo metálico, ferroso, sangre. Volví despacio, sin osar quitar los ojos de la puerta. La cerré con llave nuevamente, puse una silla contra la manija y fui para el cuarto. Cerré la puerta, empujé un baúl contra ella y me senté en el suelo, el rifle apoyado en el regazo. Los gritos recomenzaron. Esta vez, parecían venir de todos los lados, de dentro de la casa, del techo, del suelo. Algunos parecían susurros lejanos, mientras que otros resonaban como si alguien estuviera gritando directo en mi oído. Me tapé los oídos con las manos, pero eso no impidió que el sonido me invadiera, penetrando hondo en mi cabeza. Yo estaba temblando cuando, de repente, los gritos pararon. El silencio volvió pesado como plomo. Pero entonces, un sonido diferente comenzó. Pasos, lentos, arrastrados, resonando por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Yo podía oír los pasos acercándose más a la puerta. Después, pararon justo enfrente de ella. El silencio se extendió. Segundos parecían horas. Entonces, algo comenzó a golpear levemente en la madera. 1, 2, 3 veces. Cerré los ojos con fuerza, respirando rápido. Cuando los abrí, vi algo que me hizo casi gritar. Había una sombra proyectándose por debajo de la puerta. Los pasos comenzaron de nuevo, yendo lentamente hasta la ventana. Miré, tragando saliva. Una silueta estaba parada del lado de afuera, observándome. Sus ojos eran vacíos, su boca parecía abierta, pero no se movía. Y entonces, yo percibí algo que me hizo helar hasta los huesos. El rostro de aquella cosa era idéntico al mío, mi reflejo distorsionado, mirándome fijamente desde fuera de la casa. La última cosa que recuerdo de aquella noche fue el sonido del vidrio haciéndose añicos y la oscuridad tragándome. Desperté al amanecer, tirado en el porche, como si hubiera sido cargado para afuera. La casa estaba intacta, las ventanas cerradas, la puerta cerrada con llave, como si nada hubiera sucedido, pero yo sabía la verdad. Yo sabía que no había estado solo en aquella noche. Nunca le conté a don Ezequiel lo que pasó. Agarré mis cosas y me fui sin decir nada. Nunca más volví a aquel rancho. Pero a veces, cuando estoy solo en medio de la nada, aún oigo los gritos. Trabajar en ranchos siempre ha sido mi vida. Desde muchacho, estaba acostumbrado al silencio del campo, la oscuridad pesada de las noches y el sonido distante de los animales moviéndose con el viento. Nada de eso nunca me incomodó. Siempre pensé que las historias de terror eran exageraciones para asustar a los peones novatos. Pero en aquella noche, solo en el rancho, aprendí que hay cosas que desafían cualquier explicación lógica.
El rancho Los Álamos quedaba alejado de todo, rodeado por colinas áridas y kilómetros de tierra vacía. El patrón, don Manuel, necesitaba viajar con su familia y me pidió que me quedara de vigilante. Normalmente, otros peones estarían ahí conmigo, pero en aquella semana, todos habían sido enviados para ayudar en otra hacienda. Acepté el trabajo sin dudarlo. Pasar algunas noches solo no me parecía gran cosa. El primer día pasó sin problemas. Hice mi trabajo de siempre, alimenté a los caballos, verifiqué el ganado y arreglé una parte de la cerca que estaba cayéndose. Pero cuando el sol comenzó a desaparecer en el horizonte, algo en el aire cambió. Los animales estaban inquietos. Los caballos relinchaban bajito, andando en círculos dentro del establo. El ganado se mantenía cerca, agrupado como si algo estuviera rondando. El viento estaba más frío de lo que debía estar para aquella época del año. Ignoré la sensación incómoda y seguí mi rutina. Cerré la casa con llave, me serví un poco de café y me senté cerca de la ventana. El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando oí los primeros pasos. El sonido vino de afuera. Eran pasos lentos, arrastrados, circulando la casa. Me levanté despacio y agarré la escopeta que estaba al lado de la puerta. Abrí solo lo suficiente para mirar para afuera, dejando que la luz tenue del porche iluminara el terreno seco. Nada. Pero la tierra, antes lisa e intacta, ahora estaba marcada por pisadas. Ellas venían de la nada y terminaban exactamente frente a la puerta. Un escalofrío helado subió por mi espalda. Anduve hasta la cerca con la linterna en la mano, iluminando el camino alrededor de la casa. Ninguna señal de pisadas yendo para lejos. Era como si alguien simplemente hubiera aparecido ahí. El viento aulló fuerte, cargando un olor extraño, metálico, semejante a sangre. Volví para adentro y cerré la puerta con llave, intentando alejar los pensamientos malos. Tal vez era algún animal. Tal vez yo estaba demasiado cansado, pero cuando los pasos recomenzaron, mi certeza desapareció. Esta vez, estaban en el porche. La madera crujió bajo el peso de algo que no debía estar ahí. Mis dedos apretaron el mango de la escopeta con fuerza. Entonces, un sonido diferente comenzó. Algo raspaba contra la pared de la casa. No era el viento, y no era un animal. El arañazo continuó, rítmico, moviéndose lentamente alrededor de la casa, como si estuviera circulando. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que yo no me moviera. El tiempo parecía haberse detenido. El silencio entre los sonidos me sofocaba. Entonces vino lo peor, un sonido bajo, casi un susurro. No conseguí entender las palabras de inmediato, pero había algo de profundamente errado en aquella voz. Ella era ronca, apagada, como si estuviera presa dentro de las propias entrañas. Mi respiración se puso corta. La voz no venía de afuera, ella venía de dentro de la casa. Giré la linterna y la apunté hacia el pasillo. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Yo tenía la certeza absoluta de que la había cerrado antes de dormir. El olor a tierra mojada y carne podrida flotaba en el aire. El pasillo estaba sumido en la penumbra, y por más que yo intentara convencerme de que estaba solo, alguna cosa me decía que no era así. Fue entonces que la luz de la linterna parpadeó. Por una fracción de segundo, vi algo ahí. Una silueta delgada, parada en la entrada del cuarto. La piel era pálida y enfermiza. Los cabellos ralos cubrían parte del rostro. Los ojos eran agujeros negros hundidos, sin cualquier vestigio de humanidad. La luz osciló nuevamente y en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Pero el olor aún estaba ahí. El miedo se apoderó de mí. Agarré mis cosas a las prisas, aventé todo en la camioneta y salí de ahí sin mirar para atrás. Solo paré de conducir cuando ya estaba lejos lo suficiente para no ver más las sombras de las colinas en el retrovisor. En la mañana siguiente,
Don Manuel me llamó preguntando por qué yo había abandonado el rancho en medio de la noche. Me quedé en silencio por algunos segundos, sin saber qué decir. Pero entonces, él continuó. Uno de los vecinos había pasado cerca del rancho poco antes del amanecer y visto a alguien en el porche. Pero no era yo. Yo ya me había ido hacía horas. Nunca más volví para aquel lugar. El rancho de mi tío, Ramón, siempre fue un lugar tranquilo, pequeño, pero productivo, rodeado por campos secos y algunas colinas bajas. Desde niño, yo pasaba temporadas ayudando con el ganado, limpiando los establos y aprendiendo a lidiar con la tierra. Pero hubo un verano, cuando yo tenía 18 años, que cambió todo. Fue cuando descubrimos lo que estaba escondido en el pozo. En aquel año, mi primo Javier y yo nos quedamos encargados de cuidar del rancho mientras mi tío viajaba para resolver asuntos de negocios. Nada parecía fuera de lo normal. El calor era intenso durante el día y las noches traían un viento seco que silbaba entre las ventanas de la casa. Pero había algo extraño sucediendo. El ganado estaba inquieto, como si algo los incomodara. Algunas vacas huían para lejos del establo sin motivo aparente. Cierta mañana, encontramos una de ellas muerta cerca del antiguo pozo detrás de la casa. El pozo estaba ahí desde que yo me acordaba, pero nunca había sido usado. Mi tío siempre decía que el agua de allí era mala y que el suelo alrededor era inestable, pero la vaca estaba caída justo al lado de él, como si hubiera sido atraída para ahí antes de morir. Su cuerpo estaba extraño, como si hubiera sido drenado de dentro para afuera. No había mucha sangre alrededor, solo una piel seca y mustia cubriendo los huesos. Javier sugirió que miráramos dentro del pozo. Agarramos una linterna y nos inclinamos sobre el borde. El agujero era profundo, tan oscuro que la luz de la linterna mal alcanzaba el fondo. Pero conforme mis ojos se ajustaron, vi algo ahí abajo, algo que no debía estar ahí. Había un agujero lateral, como si alguien hubiera cavado un túnel a partir de las paredes del pozo. Las piedras alrededor estaban manchadas, como si algo hubiera salido de allí. El viento sopló fuerte en aquel instante, cargando un olor extraño. Una mezcla de tierra húmeda y carne podrida. Un olor que parecía estar viniendo del propio pozo. Retrocedí instintivamente, pero Javier, siempre más curioso, decidió bajar. Amarró una cuerda en uno de los postes cercanos y comenzó a descender despacio, sujetando la linterna con una de las manos. Yo me quedé ahí arriba, sujetando la cuerda y observando mientras él desaparecía en la oscuridad. Los segundos se arrastraron. El silencio allá abajo parecía diferente, como si el sonido fuera succionado para dentro del agujero. Entonces Javier gritó. No fue un grito normal, fue un sonido horrible, cortado, sofocado. La cuerda tembló con fuerza. Corrí para jalarlo de vuelta, sintiendo resistencia, como si algo estuviera sujetándolo allá abajo. La linterna cayó, rodando para lejos, iluminando por un breve momento el interior del túnel lateral. Y fue entonces que vi una mano, magra, huesuda, los dedos largos y curvados como garras, agarrando la pierna de Javier. Jalé con toda mi fuerza. Él emergió del pozo como un muñeco de trapo, jadeante, los ojos abiertos de puro terror. Su rostro estaba blanco, el cuerpo temblando sin control. Atrás de él, el túnel oscuro parecía palpitar como si algo estuviera moviéndose ahí dentro. No esperamos para descubrir qué era. Corrimos de vuelta para la casa y cerramos con llave todas las puertas. El viento allá afuera se puso más fuerte, sacudiendo las ventanas, trayendo aquel olor podrido que ahora parecía impregnar todo. Durante la noche, oímos sonidos viniendo del pozo. Algo subiendo, arañando las piedras. En la mañana siguiente, tapamos la abertura con concreto sin decir una palabra siquiera uno al otro. Cuando mi tío volvió, no contamos nada. Pero algunas semanas después,
Él decidió mandar cerrar el pozo de una vez por todas. Dijo que en aquella tierra había cosas que no debían ser perturbadas. Nunca más hablamos sobre aquella noche. Pero a veces, en sueños, aún oigo el sonido de algo subiendo, arañando las piedras, esperando para salir.